hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. El Señor los bendiga más. Amén. Ya faltamos unos cuantos hoy, ¿verdad? Pero sabemos que, ¿verdad? Dice la palabra que donde dos o tres, ¿verdad?, estén congregados. ¿Quién está ahí? Aquí está el Señor, amén. Él está presente, amén. Eternamente y para siempre, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, amén, por esta noche, por la clase. Sea el Espíritu Santo bendiciéndonos a todos y cada uno de nosotros. Amén. Sea Dios ministrando nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, Señor, te bendecimos, que tú eres el único Dios verdadero. En ti, mi Dios, no hay sombra de variación, Señor. Tú eres uno solo Dios, verdad, todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu gran amor, porque nos has alcanzado, Dios eterno, porque tú, mi Dios, nos has, mi Dios, hecho tus hijos, Señor, nos has dado potestad de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Dios todopoderoso, porque en medio de la prueba, en medio de la lucha, Señor, tú estás con nosotros, trayéndonos, mi Dios, la victoria en nuestras vidas. Bendícenos en gran manera, bendice a mis hermanos que no pudieron llegar hoy, Señor. Tú sabes el porqué, tú sabes todas las cosas, Señor. Bendícenos, eterno Dios. Bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde quiera que estén, ministrales, Espíritu Santo. Y ministranos los que estamos aquí presentes. Los que están, mi Dios, viendo a través de las redes sociales, Señor, bendice de igual manera, Dios. Ministra, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús. Bendice tu palabra, bendice esta noche, ministra. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Me pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. Gloria a Cristo. Amén. Hermanos, vamos a acordar de lo que estábamos dando la última clase, ¿verdad? Que fue un poco de tiempo, ¿verdad? Por causa de la pandemia, ¿verdad? Por causa del virus o de, ¿verdad?, de enfermedad, ¿verdad? Pero sea el nombre de Dios glorificado, ¿amén? Porque Dios nos ha, ¿verdad? Estamos aquí de pie, ¿verdad? No nos ha dejado el Señor, no nos ha abandonado, sino que siempre nos ha mantenido. ¿Amén? Y tenemos una esperanza. ¿Amén? Tenemos una meta que alcanzar. ¿Amén? Y es Jesús. Y la última clase nos quedamos hablando acerca de qué es el Seol. ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es el Seol? ¿Verdad? Es el Hades, ¿verdad? Un mundo de los muertos. Es profundidades, es tumba, también es muerte. Amén. Y vimos unos textos que es el Salmo 9:17, el Salmo 31:17, que nos describe ese lugar como el lugar de los malvados. Amén. De igual manera, Ezequiel 31:15 habla del lugar de los incircuncisos, ¿verdad? Los que no son parte del pacto, básicamente. ¿Amén? Porque una persona que no se ha circuncidado, porque la circuncisión es parte, ¿verdad?, del pacto que se tiene con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Pero nosotros, ¿verdad?, somos circuncidados del corazón. ¿Amén? Corazón, porque Jesucristo reina en nuestros corazones. Amén. Ahora tenemos una señal, ¿amén?, de que estamos en ese pacto. Amén. En Cristo Jesús. Proverbios 9:18 también nos habla que ese lugar donde están los adúlteros y los fornicarios. De igual manera, Habacuc 2:5 lo describe como el lugar que nunca se sacia de víctimas. O sea, la muerte. Vemos todos los días que gente muere. ¿Amén? Es una realidad. Vemos que la gente muere de diferentes maneras. ¿Amén? Y mucha gente muere en muchos lugares. Y eso ha pasado y ha ocurrido alrededor del tiempo. ¿Amén? Entonces, el
El Seol es la muerte. Cuando nosotros sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros aceptamos a Jesús como único y suficiente Salvador, ya tenemos la vida eterna. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos la vida eterna? Amén. Sí, ¿verdad? Porque es una corona en que se nos entregó, la cual tenemos que retener, ¿verdad? Y que ninguna otra persona la tome. Amén, de nuestra mano. Amén. Entonces hablamos del Seol como el lugar de muerte donde van, ¿verdad?, los que no han aceptado al Señor, los que no reconocen al Señor. Es un lugar que es muerte. La Biblia en el Apocalipsis lo describe como la segunda muerte. Amén. El lago de fuego. Pero es donde la gente, ¿verdad?, va a quedar ahí olvidada. Amén. Entonces, ese lugar, mis hermanos, no fue hecho para los rectos, para los justos, el hombre justo, el hombre recto. Amén. Esa no es la habitación o el lugar o la morada adecuada para un hombre justo. Y vamos ahí a Romanos 3:10. Si nuestro pastor lo puede leer. Aleluya, Cristo vive. Amén. Romanos 3:10. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es bien, ¿verdad? Un pasaje muy corto, pero nos está, ¿verdad?, ahí dando que no hay justo ni aún uno. Amén. Está declarando que no hay ningún justo. ¿O cuántos de nosotros somos justos aquí? Antes de Cristo no éramos justos, mis hermanos, pero en Cristo somos justificados. Y mis hermanos, ahora somos llamados justos. Créanlo, ¿verdad o no? Esas son las palabras del Señor para su iglesia, para su pueblo, para aquel que ha aceptado a Jesús como único y suficiente Salvador. Ahora somos, ¿verdad?, llamados justos de igual manera. Amén. Entonces, si el Seol, ¿verdad?, en el futuro, que va a ser el lago de fuego, no es un lugar adecuado para que el justo esté, ¿verdad? Nosotros, ¿dónde íbamos a ir? En Cristo. A ese lugar. ¿Ven? Entonces ahora sabemos y tenemos la confianza en Cristo Jesús, de que ahora nosotros vamos a estar donde Él está. ¿Ven? Vamos a ir a Tito 3 al 7. ¿Mi hermana Lady lo puede leer? Tito 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecidos y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces el versículo 8 también dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Eh? Entonces, ¿qué está ahí hablando, verdad? Claramente cómo era la vida antes de Cristo. Antes de que Cristo llegara, ¿verdad?, a nuestra vida, a transformarnos, a cambiarnos. ¿Cómo era nuestra vida? ¿Verdad? Dice el versículo 3, porque nosotros éramos también en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y eso lo vemos, mis hermanos, con las gentes allá afuera, en el mundo. Los que no quieren, ¿verdad?, acercarse al Señor, no quieren aceptar la ley de Dios, amén, que hacen burla de la palabra del Señor. Vemos que entre ellos, las relaciones que ellos tienen entre sí, ¿verdad?, como sociedad,
son como lo describe aquí la palabra del Señor. Se aborrecen los unos a los otros. ¿Verdad? ¿Cuánta división no hay? División étnica, ¿verdad? División cultural, ¿verdad? División de raza. ¿Verdad? Hay muchas divisiones allá afuera en el mundo. La separación. Pero en Cristo Jesús, ¿verdad? Dijo Jesús, dice, en esto, ¿verdad? Conoceréis que están en mí, ¿verdad? ¿En qué? En que os améis unos a otros. Esa es la distinción que tiene que haber en la iglesia. ¿Eh? Esa es lo que el mundo tiene que notar, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que proyectar allá afuera, de que Cristo vive en nosotros. Y porque Cristo vive en nosotros, vive en mí, ¿verdad? Yo amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, fue por la gracia y la misericordia de Dios que nosotros fuimos, ¿verdad? Y somos justificados. ¿Amén? Porque día a día nosotros somos justificados. ¿Amén? Día a día nosotros probamos, ¿verdad? De las misericordias de Dios. ¿Amén? Entonces día a día nosotros, ¿verdad? Estamos tomando de esa gracia. ¿Amén? Vamos a ir al Salmo 16:10. Mi hermano Mario lo puede leer. Si mi hermano Santiago puede buscar ahí, igual Salmo 49:15. Salmo 16:10. La palabra sea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que no dejarás que mi alma en el Seol, ni Espíritu que tu Santo vea corrupción. Amén. Vemos que los salmos, ¿verdad? Son una colección de himnos, ¿verdad? El himnario judío, hebreo. Pero que de igual manera, mis hermanos, no se queda en solo ser un himnario, cantos, sino que de igual manera los salmistas, mis hermanos, profetizaban acerca de Jesús. Profetizaban acerca del plan de Dios. Y el versículo, ¿verdad?, que acaba de leer mi hermano Mario en Salmos 16:10, ¿verdad?, habla de Jesús. De que Él murió, amén. Tenemos que reconocer que Jesús murió, mis hermanos. Si no, nosotros ¿dónde estaríamos ahorita? Pero de igual manera, Él resucitó al tercer día. Y la creencia común de aquel entonces, mis hermanos, era que después de 3 días el cuerpo ya se iba, ¿verdad?, descomponiendo. Entonces cuando habla ahí de que su santo no vería corrupción, ¿verdad?, era de que el cuerpo no se iba a descomponer. Entonces los salmos, mis hermanos, ya estaban, ¿verdad? El salmista estaba profetizando. A lo mejor el salmista no sabía ni qué estaba diciendo, pero hablaba, ¿verdad?, de Jesucristo y de lo que Él iba a hacer en la cruz. Y es algo poderoso y asombroso. Salmos 49:15. La palabra de Dios dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Amén. Entonces, ¿verdad? Él me librará. Él librará mi vida del poder del Seol. Amén. ¿Quién es el postrer enemigo? El último enemigo, de acuerdo a las Escrituras, en el Apocalipsis, es la muerte. El postrer enemigo es la muerte. Cuando venga a manifestarse, mis hermanos, la vida, ¿verdad?, la vida eterna en cada uno de nosotros, ahí vamos a ver, mis hermanos, que ese enemigo ya no va a estar, ya no nos va a afectar, ya no vamos a pensar, ¿verdad?, acerca de la muerte o de que alguien se va a morir. Amén. Entonces es algo asombroso, mis hermanos, e interesante lo que vemos en estos pasajes, y que de igual manera hablan de Jesús, mis hermanos, porque Jesús, ¿verdad?, dice que descendió a las profundidades y se llevó cautiva la cautividad, dice la palabra del Señor. Amén. Y también dice la palabra del Señor que ese mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos, ¿ven?, está en nosotros. ¿Ven? Está en nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, si va a rescatar la vida, ¿verdad?, del Seol, es porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos. Todo lo que Dios está haciendo para con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, fue
hecho en ese entonces, en ese plan perfecto. Amén. Entonces, de igual manera, nosotros podemos ver la unidad, podemos ver el poder, amén, y el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Que Dios mismo, mis hermanos, en Jesús, ¿verdad?, padeció, sufrió, amén. También sintió hambre, amén. Jesús sintió sed, ¿verdad? A lo mejor se enfermó su cuerpo también y experimentó esas cosas. Experimentó el rechazo. ¿Qué Jesús no experimentó? Entonces Dios sí sabe, mis hermanos, cómo nos sentimos. Dios sí sabe cómo la estamos pasando a veces, ¿verdad? Pero Jesucristo mismo dice, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis, ¿verdad?, cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dios sí sabe, mis hermanos. No podemos decir, es que Dios es Dios y Él no sabe, Él está en su gloria. No podemos decir eso. Claro que Dios está en su gloria, pero Jesús, ¿verdad?, Él se compadece por cada uno de nosotros. En un episodio en los evangelios vemos a Jesús y el pasaje dice que Dios, ¿verdad?, tuvo compasión de ver a la gente. Y dice que ahí en ese momento Jesús empezó a sanar. Jesús empezó a liberar a la gente. ¿Amén? Y ese es el ministerio, mis hermanos, que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Amén? De ir a predicar la palabra del Señor. Y tengamos en cuenta esto, mis hermanos, no es nuestra palabra la que está de por medio. Nosotros sí somos, ¿verdad?, como ángeles, somos voceros, ¿verdad?, del Señor. ¿Por qué? Porque estamos declarando la palabra del Señor. ¿Amén? Porque la palabra ángel, ¿verdad?, significa un mensajero. ¿Amén? Entonces, de igual manera somos, ¿verdad?, ese vaso que Dios está usando para, ¿verdad?, predicar la palabra, para dar a conocer a aquellos que aún no, mis hermanos, han conocido al Señor, ¿verdad?, o tienen duda. Es para nosotros ir y predicar. Y Dios es el que va a hacer la obra poderosa. Amén. En cada una de nuestras vidas. Amén. Entonces ahora, mis hermanos, sabemos que Jesús murió pero resucitó al tercer día. Amén. Él está vivo. Amén. Él vive en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces vemos que Él resucitó. ¿Amén? Y ahora nosotros, ¿verdad?, a través de Él, todo el que muere en Cristo va al paraíso donde está Él. Vamos allá a Lucas 23:43. Hermana Evelyn, ¿me puede leer? Lucas 23:43. Y si mi hermano Guillermo puede ir buscando Job, capítulo 2, versículos 7 al 10. ¿Ven? Lucas 23:43. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Quién iba a estar con Él en el paraíso? Amén. ¿Quién iba a estar? Que el hombre, ¿verdad?, que estaba crucificado, ¿verdad?, en la cruz de igual manera. Ese hombre iba a ir, ¿verdad?, estar en el paraíso con Jesús. Entonces vimos, ¿verdad?, esa explicación del Seol. ¿Ven? ¿Y por qué estamos hablando del Seol? El tema principal, ¿verdad?, es la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento. Amén. A Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos lo creemos así? Amén. Amén. Y lo creemos porque Dios, ¿verdad?, mismo lo está diciendo. Y nosotros tenemos fe en su palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es necesario, mis hermanos, que nosotros entendamos y comprendamos que si nosotros creemos que Dios está en todo lugar, debemos de reconocer entonces que Él también está, ¿verdad?, en ese lugar de tormenta. Amén. Está en el infierno también. Amén. Dios estará de igual manera en el lago de fuego, presente, porque creemos que Dios está en todo lugar. Amén. Amén.
Entonces, mis hermanos, si Dios está en todo lugar, ¿verdad? Él también está en esos lugares. Y hermano Guillermo puede leer Job 2, 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una cerna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Entonces es interesante, ¿verdad? Ese tipo de pregunta, ¿verdad? Que Job le hace a su esposa. Dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Amén? Sabemos que Dios, ¿verdad?, bendice. Amén. Dios está presente en todo lugar, pero Dios de igual manera corrige. Amén. Y para nosotros esa corrección es como algo que es malo. ¿Por qué? Porque afecta nuestra vida. Amén. Afecta la manera en que nosotros estamos viviendo. Amén. Afecta la manera en que nosotros pensamos de igual manera. Amén. Cuando viene la corrección de parte de Dios, ¿verdad?, nosotros la experimentamos como que es algo malo. Pero no es así, porque Dios, amén, siempre va a bendecir. Amén. En última instancia, todo lo que Él hace es para nuestro bien. Sea difícil de entender o no, mis hermanos, sea que el mundo, ¿verdad?, también a veces no entiende, ¿verdad?, que Dios hace cosas que nosotros no podemos explicar. ¿Por qué? Porque no somos nosotros Dios. Lo único que a nosotros nos queda, ¿verdad?, es quedarnos en silencio y meditar en Dios y preguntarle: Señor, ¿qué está pasando? Y ahí llega, mis hermanos, la humildad. ¿Amén? La humillación de nosotros. No de que, ¿verdad?, Dios nos va a pisotear, no. Sino que nosotros, ¿verdad?, humildemente, ¿verdad?, nos humillamos ante el Señor. Reconocemos que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Amén? Y Dios, mis hermanos, si usted se da cuenta, Él obra especialmente con el que cree en Él. Si nosotros nos apartamos del Señor, viene algo en nuestra vida. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el Consolador, el cual nos el cual nos guía, ¿verdad?, a toda verdad. Que ese es su papel, ¿verdad?, primordial para nosotros ahora. El Espíritu Santo nos hace sentir y nos deja entender, ¿verdad?, que estamos haciendo algo mal. Y que eso viene para que nosotros nos acerquemos al Señor otra vez y nos corrijamos. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios de igual manera está presente en esas situaciones. Amén. Amén. Nosotros a veces pensamos y decimos: Señor, tú no estás conmigo porque no me está saliendo nada bien. Pero si creemos en Dios, sabemos que Él está presente. Solamente que está presente de otra manera. ¿Amén? Para traer corrección. ¿Amén? Dice la palabra del Señor: no te fatigues, ¿verdad?, en la corrección del Señor. ¿Amén? Porque Dios sabe las cosas, mis hermanos. Dios sabe qué nos puede afectar en el futuro que estamos haciendo ahora. Dios sabe. Y pasan circunstancias y pasan cosas, ¿verdad?, que nosotros no entendemos. Y nosotros, ¿verdad?, decimos: Señor, pero yo te sirvo, pero yo esto y lo otro. Pero Dios sabe, mis hermanos. ¿Amén? Amén. Si nos acordamos de Job, ¿qué no le pasó a ese hombre? ¿Amén? Se murieron sus hijos, perdió todo. ¿Amén?
Amén. Nosotros a veces se nos pierden, ¿verdad?, las llaves y ya estamos que nuestro mundo se cae. Porque, ay, ¿cómo voy a abrir la casa? O ¿cómo voy a, ¿verdad?, abrir el carro? Nos pierde una cosa, pero imagínense que se pierda todo. ¿Ven? Entonces, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas, Él nos corrige, nos guía, nos ama. Y Él hace todo eso por amor. Amén, para nosotros. Y nosotros lo entendemos así. Amén, los que somos entendidos, los que estamos, ¿verdad?, poniendo tiempo, ¿verdad?, para estar con Él. Amén, sabemos que lo que viene, ¿verdad?, va a obrar para bien. Amén. Que sí nos va a afectar, que sí es malo para nosotros, pero que Dios lo va a tornar para bien. Amén. Pero sí son cosas que uno pasa a través de la vida, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, todos pasamos, ¿verdad?, por circunstancias similares a veces. Pero es Dios, ¿verdad?, quien siempre nos lleva. Amén. Nos guía siempre. Amén. Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios va a estar en esos lugares de tormento, ¿amén?, ¿qué pensamos? ¿Que Dios es parte de la maldad? No, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios está presente ahí para traer, ¿verdad?, juicio. Y sabemos que Dios no tiene parte alguna con la maldad, no tiene parte alguna con el pecado. Amén. Pero Él sí está presente para ejercer el juicio, amén, su palabra. Porque si Dios no hubiera dado la ley, ¿verdad?, o si Dios hubiera dado la ley, pero no ejecutara juicio, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Amén? Si, como un ejemplo, nos dicen, ¿verdad?, que nos detengamos en la luz roja. ¿Amén? Pero ¿qué pasa nosotros si se siguen los carros y la policía no hace nada? ¿Qué va a pasar? Un accidente. ¿Y qué va a hacer la gente de todos modos? Se va a seguir pasando, ¿verdad?, el rojo. Aunque haya accidentes, no me están haciendo nada, ¿verdad? No hay ley, ¿verdad?, que esté siendo ejecutada, amén, para yo poder obedecerla o para que yo pueda temer a esa ley, ¿verdad? No está siendo ejecutada. Entonces, lo que está escrito no importa porque no se está ejecutando nada. Entonces, mis hermanos, de igual manera, ahí nosotros podemos ver el amor de Dios, de que Él ejecuta su palabra, amén, de que Él no ha dejado que el malo, ¿verdad?, tome posesión absoluta todavía, ¿verdad?, de la humanidad. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ahí, ¿verdad?, Dios les va a dar al hombre lo que siempre ha querido: un líder mundial, ¿verdad?, que no cree en Dios, sino que se hace Dios Él mismo. ¿Verdad? Ese hombre que va a venir, que muchos lo describen también como el dictador mundial. Amén. Entonces Dios les va a dar al mundo, ¿verdad?, lo que ellos han pedido siempre, ¿verdad? Pero de igual manera es por amor a su pueblo. Amén. Por amor a sus hijos, porque de la misma gran tribulación, mis hermanos, dicen en el Apocalipsis que van a salir, ¿verdad?, millones de personas salvas. ¿Verdad? Pero es por amor a los suyos, por amor a los que, porque Dios ya sabe quién va a responder aún en esos tiempos. Nosotros no sabemos, claro que no sabemos, ¿verdad?, pero Dios sí sabe y ejecuta juicio, ¿verdad?, y ejecuta, ¿verdad?, esa sentencia para que la gente de igual manera, ¿verdad?, sea alcanzada de una manera u otra. ¿Amén? Entonces, de igual manera, a pesar de que nosotros veamos juicio, a pesar de que nosotros veamos calamidad, que veamos cosas, ¿verdad?, desastres, es por amor de Dios. Para nosotros también, mis hermanos. ¿Ven? Porque si no, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Verdad? Exterminándonos los unos a nosotros entre nosotros. ¿Ven? Es lo que Dios hizo con el diluvio. ¿Ven? Dios exterminó todo ser viviente, dice la palabra, por causa del pecado, por causa de que se corrompió toda la tierra. ¿Ven? Entonces, ese juicio, ¿verdad?, fue por amor, porque Dios preservó la vida con Noé. ¿Ven? Entonces es difícil entenderlo, mis hermanos, ¿verdad? Porque decimos que Dios es amor. ¿Ven? Que Dios es todo amor, pero no, mis hermanos. No es que Dios no sea amor, sino que el cielo es amor, pero se olvida
Se nos olvida que parte de Él también es fuego consumidor. Él es un Dios de justicia, un Dios de santidad, un Dios puro, verdadero, perfecto. Amén. Por eso el pecado y la maldad no tienen, ¿verdad?, lugar absoluto o parte alguna con Dios. Amén. Vamos a ir a Hebreos 12:29. Amén. Hebreos 12:29. Amén. Aleluya. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumido. Amén. Es nuestro Dios. Amén. Dios nuestro, nuestro Padre, nuestro Señor, amén, nuestro guía, amén, nuestro todo también es nuestro Dios, es fuego consumido. Amén. Y es para que tengamos reverencia, mis hermanos, delante de Él. No es para que tomemos el Evangelio, ¿verdad?, para ser religiosos o para que me sienta, ¿verdad?, en un día espiritual, ¿verdad? No, sino para que vivamos conforme a esa vida de libertad, mis hermanos, a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Libres para adorar su nombre, libres para poder hacer las cosas, ¿verdad?, buenas obras para la honra y gloria de su nombre. Amén. Porque el mundo ya afuera hace buenas obras. Amén. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios también pone sus corazones a que lo hagan. Amén. Pero es muy diferente cuando le damos la gloria al Señor. Amén. Muy diferente. Amén. ¿Por qué? Porque en Dios las cosas que nosotros hacemos vienen a ser extraordinarias. Amén. Hacen un impacto más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando esas obras, amén, todas esas actividades buenas que estamos haciendo para la humanidad. Amén. Amén. Entonces, Dios es el que ejecuta el juicio. Vamos a ir al Salmo 2, 9 y 12. Amén. Salmo 2, versículo 9 y versículo 12. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Es el reino, ¿verdad?, que viene, el cual también se describe como el reino milenial de Jesús, el milenio. En 1000 años Jesús reinando en esta tierra, pero que de igual manera, mis hermanos, cuando Él trae paz, de igual manera va a ser, ¿verdad?, esa paz viene también con juicios, ¿verdad?, fuertes a los que se oponen al Señor. ¿Ven? Por eso dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Ven? O en el camino. O sea que Jesús va a poner en orden, mis hermanos, todo lo que aquí en esta tierra se hizo mal. Todo Jesús lo va a poner en orden. ¿Y saben quién va a reinar juntamente con Él? De la mano, mis hermanos, que somos nosotros. Nosotros vamos a reinar con Jesús, mis hermanos, en ese milenio. Vamos a, de igual manera, Dios nos va a dar, ¿verdad?, papeles importantes que desempeñar en ese milenio, ¿verdad?, para que su reino sea ese reino de paz. Amén. Nosotros, ¿verdad?, vamos de igual manera a ser esos embajadores en toda la tierra, en que vamos a ejecutar, ¿verdad?, esa palabra del Señor para traer paz a esta tierra. Amén. Y es algo poderoso y es algo bonito que Dios hace, ¿verdad?, para con nosotros. Siendo nosotros, ¿verdad?, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad?, y que en este mundo de igual manera Dios va a traer esa paz. Amén. Es algo poderoso. ¿Cuántos esperamos eso? Amén. Amén. Esperamos eso, ¿verdad? Porque Jesús es misericordioso. Amén. Y de igual manera, mis hermanos, reconocemos que en los tiempos finales, ¿verdad?, cuando ya la gente y los demonios y los ángeles caídos y Satanás
enviados al lago de fuego. Reconocemos que Satanás, ¿verdad?, no va a ser el rey, ¿verdad?, o el líder del infierno, el lago de fuego. ¿Ven? Como lo ha proyectado las películas, ¿verdad?, que han puesto a Satanás básicamente como el rey, ¿verdad?, del infierno. Pero no, mis hermanos, cuando sean lanzados al lago de fuego, Él no va a estar ordenando a demonios, ¿verdad?, que atormenten a las almas, ¿verdad?, que hicieron las cosas mal, ¿verdad? No va a estar con un látigo, ¿verdad?, pegándole a la gente, no, sino que de igual manera, mis hermanos, Satanás va a recibir su castigo. Si el lago de fuego, dice la palabra, fue diseñado y fue hecho a causa de Satanás, y ahora los que quieran seguir a Satanás van a recibir, mis hermanos, de igual manera un castigo. ¿Amén? Entonces, ¿quién se quiere ir con Satanás? Nadie, ¿verdad? Queremos estar con él, ¿no? Entonces no hagamos, ¿verdad?, lo que es de Satanás. ¿Qué es Satanás? ¿Cómo solo le describe a él? Padre de mentira. No digamos mentiras, mis hermanos, no mintamos, ¿verdad?, sino hay que decir la verdad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿dónde está Satanás ahora? Vamos allá, primera de Pedro 5, 8 al 9. En primera de Pedro 5, 8 al 9. Me dice nuestro pastor, puede ir buscando ahí en Marcos 3, 22 al 26. Mi hermano Mario, Amós 9, 1 al 4. Amén. Dice primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Entonces, ¿dónde está Satanás ahora? Está suelto, ¿verdad? Suelto. Cuando nosotros vemos videos, ¿verdad?, de cómo hay un león, ¿verdad?, en la selva suelto, queriendo, ¿verdad?, ahí está, más bien acechando a su presa, que está escondido, está esperando el momento, ¿verdad?, en el cual atacar cuando la presa esté distraída, o esté en un momento, ¿verdad?, de dificultad, que se cae la presa en un hoyo, ¿verdad?, o se le atora una pata a la presa, ¿verdad? Ahí está el león rugiente buscando ese momento para devorar a la presa. Y es interesante cómo lo describe aquí la palabra del Señor, cómo es Satanás, ¿verdad?, cómo Él está acechándonos, en dónde vamos a caer, ¿verdad?, en dónde vamos a, ¿verdad?, estar en un momento donde nos vamos a atorar, ¿verdad?, en momentos de tentación, momentos de prueba, en donde, ¿verdad?, Satanás quiere que nosotros neguemos al Señor, ¿verdad?, que así como Job le dice a su esposa, ¿verdad?, como mujer fatua has hablado, ¿verdad?, como cualquier mujer. Sabemos que vamos a pasar por cosas fuertes, mis hermanos, pero debemos de confiar en el Señor. Amén. Debemos de esperar en el Señor. Sí tenemos nuestros defectos, tenemos, ¿verdad?, cosas las cuales si nosotros nos rendimos al Señor, Él las va a ir quitando. Amén. Su luz de Él va a reflejar eso en lo que estamos haciendo mal. Y de igual manera, cuando Él lo refleja, Él nos ayuda, mis hermanos. Y ahí entra esa santificación. Amén. El Espíritu Santo nos santifica y vamos y podemos ir de gloria en gloria en Él. Amén. Amén. Pero es de nosotros, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, no, ¿verdad?, maldecir el nombre del Señor con nuestros actos, con nuestros pensamientos o con nuestros labios. Amén. Sino seguir, ¿verdad?, perseverantes en el Señor. Amén. Porque Él, a fin de cuentas, mis hermanos, Él es el que nos rescata. Él es el que saca del hoyo nuestra vida. Amén. Dice la palabra que nos corona de favores y misericordias. Amén. Entonces, algo poderoso, algo bonito que vemos que Dios hace por nosotros.
sus hijos. Marcos 3, 22 al 26. Amén. Marcos 3, 22 al 26. Aleluya. Decir la palabra de nuestro Dios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levantare contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí Jesús? Que Satanás no se destruye a sí mismo, que el reino de Satanás no se ataca a sí mismo, sino que aparentemente lo que Jesús nos está, ¿verdad?, dando a entender ahí es de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ven? Y sabemos que Satanás no es omnipresente. ¿Ven? Estamos hablando nosotros de la omnipresencia de Dios, que Dios sí está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Pero Satanás está también en todo momento y en todo tiempo. No, ¿verdad? Él no está. Entonces vemos que están los ángeles caídos, están los demonios, amén. Todos esos seres y entidades malignas, ¿verdad?, obrando juntamente con Satanás, ¿verdad?, tratando de traer división al mundo, tratando de traer opresión, ¿verdad?, a las familias, a la sociedad. ¿Ven? Entonces vemos todo eso que está pasando. Pero de igual manera es porque Satanás está organizado. ¿Ven? Pero de igual manera, ¿verdad?, la palabra nos dice, mis hermanos, que Dios tiene a su iglesia, nos tiene a todos y cada uno de nosotros para deshacer toda artimaña, todo plan del enemigo. ¿Amén? Y tengan en cuenta eso, es un plan, algo organizado, ¿amén?, algo que, ¿verdad?, se está tomando detalle y cuenta de todo lo que está pasando. Y Dios nos ha puesto a nosotros a deshacer todo eso, ¿amén?, a romper con todas esas cosas, a deshacer todos esos planes malignos, ¿verdad?, para que no venga, ¿verdad?, y traiga calamidad a la iglesia. ¿Ven? Para que no traiga división al pueblo del Señor. ¿Ven? Dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Ven? Entonces Dios nos ha puesto aquí con un propósito especial, mis hermanos. Sabemos que es a través de la iglesia, ¿verdad?, que se han venido haciendo cosas buenas, ¿verdad? La palabra ha sido sí manipulada por muchos, pero el juicio viene. ¿Ven? El juez supremo es el Señor. Amén. Si la gente ha muerto sin tener un juicio terrenal, mis hermanos, no se preocupen, porque Dios, ¿verdad?, va a dar a cada quien su juicio ahí arriba. ¿Ven? De los que no se arrepintieron. ¿Ven? Dios va a traer juicio también. Entonces por eso tenemos fe en el Señor. ¿Ven? Vamos ahí a Amós 9, 1 al 4. Amén. Mira el Señor que estaba sobre el altar y dijo: derribad el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, y allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderán. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Muchos, ¿verdad?, muchas personas afuera en el mundo, y también algunos dentro de, ¿verdad?, lo que es que
creer en la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos llamamos creyentes. Muchos han dividido la palabra del Señor del Antiguo y Nuevo Testamento, pero en la manera de que ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es fuerte, es duro, trae juicio, pero el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad?, es amor. Y ellos ven como un contraste, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Es un Dios diferente del Antiguo Testamento en el Nuevo? No, mis hermanos. Sino que dice la palabra del Señor en Romanos, que Dios en su paciencia, ¿verdad?, esperó hasta que vino Jesús, ¿verdad?, en ese punto de la historia, para Dios tener misericordia del hombre. Amén. Si no fuera por Jesús, mis hermanos, nosotros no hubiéramos recibido esa gracia. Amén. Tendríamos que de igual manera pasar por todo lo que los judíos, ¿verdad?, y todo hombre que quisiera ser parte del pueblo, ¿verdad?, tenía que hacer circuncidarse, hacer votos. De igual manera lo hubiéramos tenido que hacer. Si no, estaría Jesús de por medio. Pero Jesús vino, ¿ven?, y murió y resucitó, ¿ven?, y ahora en su sangre, en ese pacto, ¿verdad?, nosotros estamos. ¿Ven? Por eso nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento sabemos que solamente era un sacerdote, ¿ven?, seleccionado, y una vez al año se entraba al lugar santísimo. Ahora nosotros, en donde quiera, mis hermanos, podemos clamar, invocar el nombre del Señor, y el Señor nos escucha. Amén. Amén. Entonces, amén. Sí, amén. Voy a ilustrar un poquito más todo lo que está hablando el hermano Jorge, con respecto a entender bien qué es el Seol, ¿sí? Y vean aquí en Eclesiastés 9, que voy a leer del 2 y el 3. Pero fíjense cómo dice, y voy a hablar ahorita un poco más. Dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿A dónde? Al Seol, ¿no? Está hablando el hermano Jorge. Dice que al justo, ¿verdad?, como al injusto, o sea, al limpio como al no limpio. O sea, un mismo suceso a todos, o sea, a la tumba, al Seol, ahí. Entonces, aquí lo interesante de esto, que sí todos vamos a la tumba, pero como dijo el hermano Jorge, unos de ahí se van al paraíso y otros de ahí se van al lugar de tormento, ¿sí? Entonces, lo que sigue es de que cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad?, de ahí nos va a sacar, o sea, estamos en el paraíso, le vamos a tomar otra vez nuestro cuerpo, ¿sí?, lo va a sacar de la tumba, de ahí donde está enterrado ese cuerpo, y vamos a ir, por eso que nosotros no quedaremos en el Seol, vamos a ser sacados. Cuando les toque a los impíos, de igual manera, ¿verdad?, ellos van a salir del lugar de tormento, van a ir hacia la presencia de Dios para ser juzgados, pero regresan a ese lugar y todavía al lago de fuego, ¿sí?, que muchos dicen que es el centro de la tierra, ¿verdad?, porque habla el Señor Jesús, que Él descendió desde hasta las tufantes de la tierra a predicar a los que estaban ahí en el tormento. Muchos creen que es ahí, y otros dicen que no se sabe bien dónde sea el lago de fuego, si en el centro de la tierra, a un lado de lo que es el lugar de tormento, o esté en otro lugar fuera de aquí de este mundo. Pero lo más viable a lo que se lee en la Biblia, que puede ser que esté aquí mismo en las profundidades después de la tierra del lago de fuego. Pero entonces, no, ellos van a regresar, ya no van a ser sacados de ahí, como dice, ¿verdad? Está diciendo el pecador, se van a estar en el Seol, en la tumba, pero en las profundidades más allá todavía. Ese es, nosotros vamos a ser sacados, esa es la ventaja, ¿eh? Entonces, pero todos vamos a ir al Seol, a ese lugar, donde van los muertos, como dice aquí, estamos viendo. Pero vamos a ser sacados, gracias a Dios. Sí, nuestra alma, ¿verdad? En ese momento intermedio, ¿verdad? Va a estar, como dice, en el paraíso.
Amén. Amén. Para Y experimentar la acuérdense gloria de que Dios. es un cuerpo glorificado el que vamos a tener. En las primicias, como dice, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuerpo ya glorificado, que resucitó por la tumba. Y de igual manera ahí seguiremos también nosotros, la iglesia, posteriormente. O sea, dice, ¿verdad? Los que estén muertos van a salir de ahí, los que estemos en vida, pues dice que, ¿verdad? Seremos transformados, o sea, a un cuerpo glorificado, al semejante al de Cristo. Pues, Amén. amén. ¿Y cuántos, verdad, vamos a estar ahí? Amén. Todos nosotros, amén. Y lo creemos así, ¿amén? Porque Dios, Jesús, nos ha dado esa confianza. Amén. Entonces hablamos de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y estamos hablando de que Él está presente, ¿verdad? Para ejecutar juicio. Y lo vemos ahí, vamos, ¿verdad? Claramente, ese capítulo 9 del 1 al 4, ¿verdad? Nadie se puede escapar del juicio de Dios. ¿Amén? Nadie. Entonces Dios sí está presente, pero está para ejecutar juicio. Amén. Amén. Entonces otro aspecto de la presencia de Dios es que Dios está presente, ¿verdad? Para sustentar a su posesión. ¿Amén? Hebreos 1:3, vamos a ir rápidamente. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Amén? Entonces Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Amén? O sea, la palabra de Dios es poderosa, porque Dios es todopoderoso. ¿Amén? Y Él lo que dice lo hace. Amén. Si Dios habló, ¿verdad? Cuando estaba creando, Dios habló y vino a existir, ¿verdad? Los seres en el mar, los seres en la tierra, los seres en los cielos. ¿Amén? Los animales y toda la creación vino a existir por causa, ¿verdad? De que Dios habló. ¿Amén? Pero cuando Dios nos crea a nosotros, ¿verdad? Es algo especial que Dios hace. Dios no solamente nos habló, sino que de sí mismo, ¿verdad? Nos dio su hálito de vida. Amén. Y ahora nosotros somos seres especiales que podemos experimentar, ¿verdad? Podemos sentir, podemos aprender, podemos entender. Amén. Amén. Las cosas. Y es interesante todo esto. Amén. Entonces Dios está presente para sustentar. Vamos a ir al Salmo 127:1. Si hermana Lady lo puede leer, Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Entonces, si Dios, ¿verdad?, no edificare, amén, si Dios no guardare, amén, Dios está de por medio, amén. Dios está sustentando las cosas, amén. Dios está sustentando, ¿verdad?, aquella vida que está guardando, ¿verdad?, la ciudad, ¿verdad? Dios está edificando su casa, amén, con cada miembro de la iglesia, amén, con cada miembro, ¿verdad?, de cada iglesia en todo el mundo. Dios está edificando, amén. Dios es el que da el crecimiento, amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que unos son los que plantan, unos son los que riegan, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios da el crecimiento, amén. Entonces Dios es el que sustenta, Dios es el que da, amén. Amén. Dios es el que hace la obra que nosotros no podemos hacer. Y eso es, ¿verdad?, claro ante nuestros ojos, como nosotros experimentamos la vida. Entonces, mis hermanos, ¿verdad?, Dios nos deja ver que si Él no está de por medio, ¿verdad?, absolutamente nada tiene sentido. ¿Amén? Si Dios no está de por medio, no hay sentido alguno en esta vida. Mi hermano. Perdón, una pregunta,
Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es el mismo, ¿no? Amén. Ya no es lo mismo en los mandamientos, o sea, La ley. en la ley. Allí ya no es lo mismo. No, porque nadie podía ser justificado por la ley. Y nos justifica en Cristo. Amén. Y también por la ley ninguno dice que será justificado. Así es de que la ley dice que significa maldición, porque dice que maldito todo aquel que no cumpla con todos los requisitos de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, el tabernáculo anterior y el presente tampoco es lo mismo, o es lo mismo. Bueno, el tabernáculo ahora es nuestro cuerpo. El tabernáculo, hay un tabernáculo que se tenía por ley, o sea que era el antiguo pacto. Me gustaba que el primer tabernáculo, el segundo tabernáculo es el segundo pacto, aunque Dios es el mismo, pero hay en el Antiguo Testamento es un pacto y la ley. En el Nuevo Testamento es nuevo pacto y la fe en Jesucristo. Entonces, el primer mandamiento, el primer pacto y el primer tabernáculo se hacían sacrificios, ya que dice que es solamente de comidas y bebidas conforme a la carne. En el primer tabernáculo era gloria y no por gloria al bien. Si vemos Corintios 2:3, no, 3 Corintios, segunda de Corintios 3, ahí está todo de que dice que Moisés se ponía un velo para que no vieran ¿cómo se llama? De Moisés. Ese rostro significaba algo importante, de que no lo descubría hasta menos de que no entraba a hablar con Dios. Y ese velo, hasta la vez el que sigue por ley y lee, o sea, lee lo de Moisés, se lee las lecturas de Moisés, está todavía puesto el velo. Y ese velo no se quita hasta que el que no cree en Dios no puede ver más allá, porque ese velo está puesto porque va por ley. Pero cuando esas personas que creen en Dios, creen en Jesús, cuando se conviertan, dice que Jesús es espíritu
está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces quita ese velo y entonces podrán tener la vida y la salvación como promesa, la vida eterna. Amén. Ahora lo voy a ampliar tantito de lo que acaba de decir de la salvación. Habló también un poco. Vamos a leer en Juan 5, 24, del 24 para abajo. La palabra de Dios dice así, el nombre de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Cuando Dios, nosotros nos vamos al sepulcro, pero cuando Dios nos levante, nos va a llamar, entonces seremos levantados. Seguimos adelante. El que la oyere vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que dice que nos va a llamar, pero los que nos vamos a salvar, los que hicimos lo bien, el que hizo el bien, ¿no? Mas los que hicieron lo malo van a resucitar, pero para condenación. Amén, sí. Y en eso tenemos la fe, mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén, de que, ¿verdad?, hemos pasado de muerte a vida. Amén. Y sí es un pacto diferente, pero es el mismo Dios. Amén. Solamente que en Cristo manifiesta su gracia para con todos y cada uno de nosotros. Amén. Entonces sabemos que sin Dios, mis hermanos, todas nuestras actividades, todo lo que estamos haciendo, no tendría sentido alguno. Amén. Sin Dios, mis hermanos, la Biblia viene a decir, como dice ahí en Eclesiastés 12:8. Vamos a ir rápidamente. En Eclesiastés 12:8 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Eh? Sin Dios la vida solamente es vana, mis hermanos. ¿Para qué está viviendo la gente sin Cristo? ¿Para qué está viviendo la gente sin Dios? Como dice, ¿verdad?, los salmos, ¿verdad?, que dice el necio en su corazón, ¿verdad?, no hay Dios. Y en otra parte dice, ¿verdad?, que comamos y bebamos, ¿verdad?, que mañana moriremos. Así piensa el hombre, ¿verdad?, vivir para sí mismo, pero no vive para Dios. Y la vida, ¿verdad?, viene a no tener sentido, no tener propósito, amén, porque no tiene, ¿verdad?, una perspectiva mayor que está en Dios solamente. Amén. Porque las cosas, ¿verdad?, del mundo pasan. Amén. Los placeres del mundo pasan. ¿Verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero dice la palabra que No pasará. la palabra del Señor no pasará. Amén. Y esa es la que ha estado siempre, amén, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Esa palabra eterna, ¿verdad?, de Dios. Amén. Entonces, hasta aquí la clase, mis hermanos. La clase que viene vamos a hablar, ¿verdad?, del orden de la creación, amén, de parte de Dios. Amén. Y de igual manera,
la coherencia que tiene, ¿verdad? La creación de Dios. ¿Amén? Porque no solamente Dios creó, sino que puso un orden. Amén, a la creación. Entonces, hasta aquí esa parte, mis hermanos. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Dios está presente en todo lugar. Amén. Como estuvo Dios el domingo, está en este día también. Amén. Como estuvo, ¿verdad?, en nuestro trabajo, también está en este lugar. Amén. Solamente de nosotros invocar, reconocer su gloria. Amén. En medio de todas nuestras actividades. Nuestro pastor con nosotros. Amén.